Parte 1, capítulo 3. El color de los huesos. No hay dudas de que ser partícipe de este mundo implica dejar trozos de uno mismo esparcidos por el camino. Maniva tuvo la sensación de que gran parte de su alma se quedaba allí, estancada, destrozada y vacía justo al lado de ellos. El silencio de la noche la aturdió. Hizo un esfuerzo por recordar la voz de su padre, pero no logró capturarla con claridad. ¿Cómo continuar después de aquella cruda imagen? A pesar de sentir su cuerpo fragmentado, tuvo la intención de trasladar a sus padres a otro sitio, tal vez a su hogar. Cruzó por su cabeza la idea de llevarlos hasta allí y dejarlos recostados sobre la cama matrimonial. En todo caso, ¿qué más podría hacer? Se paró detrás del cuerpo de su madre, la tomó de ambos brazos e intentó arrastrarla. Lo miró a Epimaque y no fue necesario utilizar el recurso de la palabra. Instantáneamente, él se percató de que Maniva necesitaba su ayuda a pesar de que le parecía una pésima idea. Eran las 5 de la mañana, dentro de pocas horas los milicianos mirmavis comenzarían a deambular por el pueblo y a organizar redadas, por lo que era un riesgo demasiado grande detenerse por más de 30 segundos en un mismo lugar. No la consideraba una buena decisión, pero a Epimaque también le resultaba inhumano dejarlos ahí. Le sugirió mediante señas y en voz baja que tomara de un brazo a su madre mientras él la tomaría del otro. Maniva se levantó, se ubicó justo detrás de su madre y sujetaron ambos brazos con fuerza. Les era bastante arduo moverla, no solo porque el peso muerto era un escollo difícil de sortear, sino que a esto se sumaba a que sus fuerzas estaban disminuidas a causa de la falta de alimentación y el cansancio acumulado. Ambos sabían que para llegar a su hogar debían desplazarlos bastantes metros, por lo que se miraron con desazón y no hizo falta verbalizar para darse cuenta de que sería una tarea realmente extenuante. Resignada, se arrodilló al lado de su padre y lo acarició. Con su otra mano intentó hacer lo mismo con su madre, pero antes de poder tocarla, se oyeron unos gritos lejanos y un motor que rugía como un león hambriento encerrado en una jaula. No tuvo tiempo de despedirse de sus padres. Al alzar su cabeza, vislumbró dos luces de un vehículo que avanzaba a gran velocidad por las calles empedradas a una distancia de 15 cuadras aproximadamente. Allí comprendieron no solo que la persecución no había cesado, sino que ahora, evidentemente, los habían visto a la distancia y eran un blanco fácil. Epimaque levantó bruscamente a Maniva por los hombros y comenzaron a correr a toda prisa. Al mirar hacia atrás por última vez, automáticamente se desvaneció el dolor que llevaba dentro de su alma y se hizo presente el miedo, la adrenalina y una desconcertante sensación de angustia. Trastabillaron varias veces hasta estabilizarse. Llegar al pantano era sinónimo de supervivencia. Allí podrían permanecer hasta hallar un nuevo sitio donde ocultarse, o en todo caso, aguardar el tiempo necesario hasta que el genocidio llegara a su fin a pesar de las consecuencias que eso podría conllevar. Maniva y Epimaque tomaron un atajo por entre las casas de hormigón y perdieron de vista el jeep de los mirmavis. Al llegar al pantano, a las 5:30 de la mañana, saltaron sin dudarlo hacia las verdosas aguas y comenzaron a desplazarse hasta llegar allí, donde los milicianos jamás los hallarían. Caminaron varios metros con el lodo hasta el pecho mientras oían algunos murmullos y sus cuerpos, que casi habían recobrado algo de energía, ahora volvían a un estado de cansancio desesperante. Decidieron permanecer ocultos, en silencio y sumergidos hasta que las voces de los milicianos dejaran de oírse definitivamente. El campanario de la iglesia de Lagdemesla contaba con 3 campanas conectadas entre sí y desde el centro de estas colgaba una gruesa soga. Antes del genocidio, cada mañana, exactamente a las 7:30, el padre Cien tomaba la cuerda con ambas manos y con movimientos fuertes las hacía sonar para convocar a los feligreses al servicio religioso. Entonces, se realizaba una pequeña oración de no más de 10 minutos y cada cual regresaba a su hogar para comenzar el día. La iglesia se ubicaba sobre un valorado terreno de Lagdemesla que el gobierno de la isla de Medplanza le había adjudicado para su construcción. A su vez, la isla estaba compuesta por 2 municipios, Lagdemesla y Borna, su capital. El gobernador era Rob Ashford, quien tenía un fuerte lazo de amistad con el padre Cien desde hacía muchos años. El primer encuentro entre ambos había sido una oportunidad de la ceremonia realizada por el padre Cien a los padres de Ashford, recientemente fallecidos en un desafortunado accidente aéreo mientras sobrevolaban Lagdemesla.
Aunque todavía no era gobernador, tenía un alto puesto político. Luego, con el tiempo, el electo gobernador Ashford eligió al padre para confesarse por sus pecados, tal como le exigía la ley para quien comenzaba un mandato, motivo por el cual éste se desplazó hasta Agdemesla y en la pequeña capilla en ruinas donde trabajaba el padre Siem, prácticamente inhabitable, realizó su confesión. A los 2 días, Rob Ashford regresó a la capilla de Agdemesla para comentarle que había conseguido la adjudicación de un gran terreno. Le propuso construir este sitio una deslumbrante y suntuosa iglesia con una enorme cruz de madera en la fachada. A decir verdad, el padre Siem era un hombre correcto, de comportamiento inmaculado, sumamente querido en Agdemesla debido a su conducta intachable. La propuesta del gobernador Ashford le pareció desinteresada y altruista. Considerando que la actual capilla no resistiría otro invierno, creyó correcto aceptar la proposición. Al mes siguiente, una gran iglesia con vigas de pino y una enorme cruz de madera había sido construida sobre aquel terreno y en un acto en donde se reunió gran parte de la población de Agdemesla, el gobernador Rob Ashford le entregó las llaves. Actualmente, el padre Siem la estaba utilizando como refugio para las víctimas del genocidio. En el interior de la iglesia, el ambiente era lamentable. Los adultos permanecían sentados en el suelo con rostros ensangrentados. Se oían los llantos silenciosos de su desconsuelo al observar a sus hijos mientras jugaban con rostros sucios y ropas deshechas. Este contaba con 2 colaboradores armados que repartían mantas y alimentos enlatados que se conservaban en un depósito de gran tamaño, una especie de búnker subterráneo de acceso restringido que el gobierno había construido bajo la iglesia. Allí dentro, Akani, el intelectual de los hermanos de Maniva, de 13 años, iba de un lado a otro y todo el tiempo pensaba en la forma de huir de aquel sitio al que cada vez llegaba más y más gente. Sirán, de 11 años, era un niño sagaz, veloz e impulsivo. Seguía constantemente a su hermano mayor y entre ambos consideraban la opción de escaparse de la iglesia para regresar con más comida y agua para abastecer al resto. Luego le seguía Kesia, una dulce y sensible niña de 10 años, quien, si hablamos desde una dinámica familiar, era el corazón, el puente entre los 6, el que buscaba mantener la unión entre todos. En la iglesia intentaba constantemente mediar con sus hermanos mayores para que no se escapen, ya que temía quedarse sola con Betserai y con Bintú. A su vez, Betserai, de 9 años, era el más sociable, siempre generaba nuevas amistades y la pureza de su sonrisa convencía a cualquiera. Él sabía eso y lo utilizaba a su favor. Por último, estaba Bintú, la más pequeña, de 6 años. Ella era una soñadora. Unos grandes ojos marrones portaban un brillo incandescente. Los 5 pequeños, con sus formas individuales de ser, se complementaban y tenían una comunicación fluida entre ellos, como si cada uno supiese el rol que ocupaba dentro del sistema familiar. De alguna forma, sus padres habían potenciado sus cualidades particulares. Todos ellos deseaban reencontrarse con Maniva, pero sabían que ella se había ido a buscar a sus padres y ahora estaría haciendo todo lo posible por volver a verlos. Eran las 7:30 de la mañana y el sol con su incandescencia se jactaba de iniciar su recorrido para pronto estar iluminando todos los sectores de Agdemesla. Luego de 2 horas dentro del pantano, finalmente se silenciaron las voces de los milicianos. Maniva y Epimaque decidieron salir de allí para volver a las calles con la idea de ir a la iglesia y, cubiertos de barro, se dirigieron sin dudarlo en esa dirección. Apuraron el paso tomados de la mano y avanzaron lo más rápido posible a pesar del debilitamiento, pero repentinamente Maniva experimentó un profundo mareo y sus piernas se ablandaron para pronto desvanecerse y caer pesadamente contra el suelo. 30 segundos después de descompensarse, apenas pudo abrir un ojo. Su rostro estaba un poco lastimado y su mejilla derecha cubierta de tierra. El golpe de la caída la había dejado perdida en el tiempo y el espacio. Epimaque la levantó de forma brusca del brazo izquierdo. Cuando pudo reanimarla, la enganchó en su nuca y la tomó fuertemente de la cintura, mientras sus piernas apenas colaboraban con el avance. Los puestos de control Mirmavis estaban por todos lados y Epimaque tenía la certeza de que, no muy lejos, se encontrarían con uno de ellos. Con Maniva a cuestas, avanzaron lentamente por las calles en dirección hacia la iglesia y desde allí podían ver a lo lejos cómo la gran cruz de madera se alzaba en lo alto. La llegada era inminente. Solo restaban 300 metros y la esperanza de subsistencia en el refugio iba creciendo a medida la distancia se reducía.
Los tobillos de Manivá llevaban consigo algunas heridas y su cuerpo casi no le respondía. Así avanzaron 50 metros hasta llegar a un cruce de calles y allí Epimaque apuró el paso mientras le susurraba al oído que necesitaba que se mantuviese despierta. El calor de la mañana se tornó sofocante. Sus organismos habían perdido mucha agua, que no había sido repuesta en ningún momento, y él pensó inmediatamente que deberían haber consumido algún líquido cuando llegaron al hogar de Manivá, pero el pensamiento se evaporó al instante cuando su mente lo asoció con el horroroso desenlace en el que derivó aquella búsqueda. Atravesaron el cruce de calles a paso moderado y Epimaque notó que su cuerpo también comenzaba a ofrecer pocas respuestas. Sentía cómo sus hombros se desvanecían hasta que percibió en su pierna un leve hormigueo y su brazo derecho, de músculos tensos por la fuerza continua, se endureció de golpe como una roca. Ya no se creyó con la fortaleza necesaria como para llegar y deseó terminar con el sufrimiento a pesar de que esto implicara sucumbir, derrotarse, derrumbarse y por lo tanto verla derrumbada también a Manivá. La propia inercia los trasladó unos pocos metros hasta terminar de atravesar el cruce, pero a lo lejos, a unas 15 cuadras, un puesto de control mirmavi los avistó y comenzó a disparar hacia el cielo, a gritar y a festejar tal como lo hace una tribu salvaje que hambrienta observa un jabalí a la distancia y necesita asesinarlo a punta de lanza para alimentarse de él. De inmediato 4 milicianos se subieron al jeep y a toda velocidad comenzaron a perseguirlos. Manivá, apenas despierta, al sentir que su cuerpo no le ofrecía respuestas, experimentó un miedo que recorrió sus venas. En Epimaque, la persecución derivó en una inyección de adrenalina que le proveyó fuerzas de desconocido origen permitiéndole avanzar tan solo unos metros más. De reojo la miró a ella y notó que tenía una palidez especial. Al dar la vuelta a la esquina, perdieron de vista a los milicianos. No obstante, a juzgar por el ruido, era evidente que los mirmavis continuaban avanzando por la misma calle con ligereza y que en no más de 30 segundos los alcanzarían y no dudarían en ejecutarlos sin mediar palabra. Las opciones eran sumamente escasas. En ese lapso estarían inmediatamente muertos y aún los separaban 200 metros de la iglesia. Los pies de Manivá, que antes colaboraban tibiamente con el desplazamiento, ahora comenzaron a arrastrarse como si su cuerpo ya no diese abasto y el brazo izquierdo, que colgaba por la espalda de Epimaque, finalmente perdió firmeza mientras él, que la transportaba con el último suspiro de fuerza, se desvanecía lentamente. Manivá sintió un extraño vacío en su estómago al mismo tiempo que se aceleraron sus palpitaciones y su frente comenzó a sudar exageradamente. Intentó hablarle a Epimaque, pero su boca balbuceaba. No podía expresar palabra alguna y de allí solo salió una mínima bocanada de aire caliente. Su taquicardia se atenuó y en el interior del cuerpo de Manivá se produjo una brusca dilatación de sus vasos sanguíneos que le provocaron la caída repentina de su tensión arterial. Su corazón se frenó y comenzó a latir con una frecuencia inferior a la necesaria. Su cerebro ya no recibía la circulación de sangre suficiente, por lo que dejó de funcionar con normalidad y perdió de repente el conocimiento. Ante el desmayo sufrido, su cabeza comenzó a tambalear. Epimaque lo notó de inmediato. Al mirarla, sus ojos estaban inertes y al tomarle el pulso, notó que el volumen de sangre empujado desde el corazón era débil y lento. Al tratar de recomponerla, comprobó que el cuerpo de ella estaba en peso muerto, por lo que comenzó a sentir en su brazo derecho un ardor inexplicable, lo cual le imposibilitó seguir sosteniéndola. Tras perder la resistencia, Manivá se derrumbó sobre la calle y esa imagen terminó por aniquilarlo, física y psicológicamente. Ella, inconsciente en el suelo, podría sentirse merecedora de un descanso eterno que la libere de tanto sufrimiento. En primer lugar, se había separado de sus hermanos, luego su padre había sufrido un profundo corte en su brazo dejando en evidencia sangre y articulaciones que exponían el color de los huesos, y por último, su madre había sido rematada con un disparo en el corazón. Epimaque tambaleó queriendo mantenerse en pie como quien niega haberse derrotado, pero inmediatamente se desplomó. Con su frente cercana a la de Manivá, brotó desde su interior un recuerdo que él interpretó como un obsequio por haberse atrevido a luchar hasta las últimas consecuencias. Esta evocación era del día en que la conoció. A pesar de que eran amigos desde muy pequeños, Epimaque siempre se había sentido atraído por su forma de ser, pero jamás se lo había dicho. Recordó que, de aquel día, lo que más le impactó de ella fueron sus ojos. Eran extraños y radiantes, pero su iris, justamente su iris, fue el que dio vuelta a su mundo por completo.
Recordó con claridad que fueron sus sofisticadas facciones las que generaron en él un impacto inmediato. Le resultaba difícil identificar si los destellos de luz que desprendía su rostro provenían de la curvatura de sus pómulos al sonreír o de la forma en que sus dientes trazaban una simetría imperfecta, o quizás de las galaxias levemente marrones casi imperceptibles a ambos costados de su nariz que solo florecían cuando la claridad las rozaba, o si simplemente el placer de mirarla estaba en sus parpadeos lentos e inocentes. Recordó con claridad que sus ojos parecían coloreados por un artista excelso cuya única obra a lo largo de su carrera sería esa, donde todas sus energías habían sido puestas en aquella sublime creación. Eran de un color celeste marino que, al aproximarse a la pupila, se difuminaba en un elegante verde agua. Con solo 7 años, Epimaque sintió en su corazón que ella era la niña con la que quería disfrutar de su infancia y sería la mujer con quien querría pasar su vida entera. La satisfacción de aquel recuerdo hizo que Epimaque, aún desplomado sobre la calle, soltara un gesto de sonrisa y algunas fibras de su sistema nervioso sintieran un calor gratificante. Al mismo tiempo, una sensación de arrepentimiento lo envolvió al ser consciente de que jamás le había declarado su amor, ni tampoco le había ofrecido indicio alguno. Ahora Maniva permanecía desmayada e inconsciente a su lado, y a pesar de que estaban tendidos en la calle, posó su mano izquierda sobre la mejilla de ella y le dijo en voz muy baja que la amaba, que siempre la había amado, aunque ella ahora no lo escuchase. La complejidad de la situación había llegado a un extremo impensado, con mínimas posibilidades de subsistencia dentro de un entorno que continuamente comprometía más y más su integridad física. Epimaque, aún echado, corrió su vista del rostro de Maniva para revisar por última vez el entorno. Al observar hacia arriba, experimentó un desvarío, una imagen borrosa, como si estuviese sumergido en una niebla espesa en donde su conciencia solo parecía concentrarse en los detalles. Él parpadeó lentamente. Su visión se tornó cada vez más difusa hasta finalmente comprender que las opciones estaban agotadas y que el tiempo, a pesar de su deseo, no se detendría. En ese instante, se rindió por completo. Posó su mano derecha sobre la izquierda de Maniva y con su otra mano todavía apoyada sobre la mejilla de ella, dejó caer un suspiro. Pudo sentir como si su alma se fumase, se elevase, quedando tan solo su cuerpo. La respiración de Epimaque, que hasta hacía unos minutos estaba entrecortada por la desesperación, ahora encontró algo de complacencia en aquel recuerdo, sumiéndose así en un abandono que ya no le era tan doloroso. El entendimiento, que un momento atrás veía como una nube repugnante que cubría cualquier intento de comprensión, ahora lo sentía mitigarse y la condena ya no le parecía tan desgarradora. La esperanza, que hasta hacía poco consideraba encenderse como una vela en la oscuridad, quizás alumbrando una posible subsistencia cuya vida podría ser reconstruida, ahora se limitaba simplemente a iluminar ese momento y se entregaba por completo a un presente que, si pudiese inmiscuirse nuevamente en aquel recuerdo con Maniva, no sería ni triste, ni desolador, ni desértico, sino pacífico, y por qué no, tal vez pudiera alargarse de esta prematura e injusta existencia con una mueca de sonrisa en su rostro.